Buenos días. Pues a lo mejor alguien está pensando, ostras, tío, otro sermón del Deuteronomio ostras, ¿hasta cuándo? Pues no sé hasta cuándo, pero otro sermón de Deuteronomio. Pero espera. Deuteronomio es la palabra de Dios. Y tú estás pensando, ostras, tío, otro sermón de Deuteronomio, tío. Pues es una pena que pienses así, por varias razones. La primera es porque se supone que conocer a Dios y conocer su palabra es de las cosas que más te interesan en la vida. Esta mañana asumo que hablo a nacidos de nuevo, a cristianos de años, no a personas que simplemente nos visitan. Digo, conocer la palabra de Dios, entiendo, supongo que es lo más o de lo más importante para ti. Y conocer al Dios de la palabra es todavía más importante que conocer la palabra de Dios. Y una manera muy importante de conocer al Dios de la palabra es conocer las historias del pasado y ver qué le gustaba al Dios de la palabra, cómo se relacionaba con los humanos del Dios de la palabra. Y fijándonos y observando eso, podemos aprender cosas del Dios de la palabra que es tu Dios y mi Dios. No es un asunto menor estudiar Deuteronomio, no es... Ostras, tío, Deuteronomio otra vez, tío. Te cuento una historia. Hacía muchos años, en un lugar que no era este, tenía una amiga yo, la cual... lo importante que es conocer la historia y observar a las personas. A mí me gusta mucho observar a las personas porque te ayuda mucho en las relaciones. Digo, tenía una amiga que conocía a un chico con el cual entró en relación y me dijo... Ay, Pablo, estoy muy contenta porque he conocido a este chico y me quiere mucho. Es estupendo y maravilloso. Fíjate si es estupendo y maravilloso que tenía una novia. Y cuando me ha conocido me quiere tanto, que ha dejado a la novia por mí. Porque se ha dado cuenta que yo soy el verdadero amor de su vida. ¿No te parece estupendo y maravilloso? No sé si decir mi respuesta o no decirla, la digo. Seguramente ya te la imaginas. Dije, tu amigo, o tu novio, no sé lo que, es un sinvergüenza y tú una ingenua. Porque si fueses más lista, observarías su conducta y aprenderías de ella porque no tienes ninguna garantía de que dentro de unas semanas, meses o años vuelva a hacer lo mismo contigo como ha hecho con su novia. O te va a querer siempre más que a nadie en la vida. Si no ha respetado su compromiso y su palabra, ¿no te das cuenta? Obsérvale. ¿Sabes lo que pasó? Pues unos pocos años después la dejó por otra. Es bueno que miremos al Dios de la palabra, que miremos las historias del pasado para ver lo que a Dios le gustaba, para ver lo que a Dios le importaba. Y ahora al final volveré a hablar de este asunto otra vez, porque conocer al Dios de la palabra, repito, es conocer a nuestro Dios. Conocer cómo se relacionó Dios con Israel, aquí en Deuteronomio, no solamente tiene interés desde el punto de vista del conocimiento técnico, intelectual de la Biblia, que tiene interés, a mí me gusta, y creo que a ti debería gustarte, sino que tiene interés personal, espiritual, existencial para mí en mi vida cristiana. Por eso, si te fijas, todo el mundo cuando entra en relación con alguien importante para él, no necesariamente su amor sentimental, procura saber cuanto más de esa persona, porque cuanto más la conozcas, mejor la entiendes, más sabes de ella y más intimas con ella. Es natural. Y es lo que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 5. Es que yo con los... Ya sabéis que no me aclaro nunca con los... Es que lo tengo metido en la cara y, en fin, así. Parece que ahora estoy mejor. Gracias. Bien, Deuteronomio capítulo 5, versículos del 22 al 23. Vamos a repasar a ver si soy capaz de hacerlo en un minuto lo que aquí está sucediendo. En el año 1440, según parece, los israelíes, judíos en aquel momento, salen de Egipto y se van camino a una tierra que es Canaán. Hace una pequeña parada en el monte Sinaí. Todos ellos se quedan al pie de la montaña, mientras Moisés sube a algún lugar en lo alto de la montaña. Allí el propio Dios, desde la oscuridad, a veces con rayos, pero porque no quería nunca que se viese su cara, le dictó a Moisés la ley. Entonces Moisés bajó de la montaña, habló con los judíos y estuvieron un tiempo acampados y reemprendieron la marcha.
Ese es un momento muy importante en la historia de Israel, porque en ese momento reciben la ley, la base de la relación que hay entre ellos, ellos y Dios, en forma de pacto, que es su pacto. Bien, esto lo sabe todo el mundo, además se nos dijo hace poco. De hecho, también se mencionó hace 3 predicaciones, la primera de esta serie, que el libro de Deuteronomio tiene la estructura de un pacto, un antiguo pacto de vasallaje. Yo creo que deberías dedicar un tiempo esta semana a rebuscar por internet porque hay información de esto. Cuesta de encontrarla, pero vale la pena porque te da una visión profunda de nueva. Es decir, tiene el aspecto de aquellos antiguos tratados que se establecían entre reyes poderosos y sus reyes menos poderosos, llamados vasallos. Esto es tan antiguo desde el año 3000, más antiguos que la Biblia. Y yo estoy seguro que Moisés, que fue un cortesano de Egipto, educado y relacionado con la estructura del poder del país, porque era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, me parece, ¿no? Me confundo. Es decir, no solamente era egipcio, era alguien importante, tenía opciones al trono de Egipto incluso. Bien. Pues Moisés seguro que estaba familiarizado con esto porque era parte de la diplomacia de su país. A lo que voy, y no enrollen más, Pablo. Resulta que estos tratados estipulaban pues un acuerdo entre una parte, que era el rey, digamos, protector, y otra parte, que era el rey vasallo, o los vasallos. El primero ofrecía protección, seguridad, a cambio pues, de lealtad y de unos servicios del segundo. Esto de los pactos viene a ser los contratos de hoy día, de nuestra vida, en el cual yo ofrezco algo a alguien a cambio de otra cosa. Y estos contratos actuales, al igual que los pactos de vasallaje del pasado, establecían varias cosas. Primero, los términos del acuerdo. Segundo, los compromisos que adquirían las partes. Tercero, lo que pasaba si una parte incumplía o la otra. Y cuarto, pues, ¿qué pasaba si las dos cumplían? Igual que los contratos de hoy día. Además, añadía una parte final que eran unas disposiciones finales, adicionales, en las cuales, pues, por ejemplo, esto es muy interesante, con frecuencia se hacía constar que el pacto debía estar guardado en el templo de la deidad de la cultura en cuestión y debía ser leído recurrentemente. ¿Te acuerdas que los 10 mandamientos estaban no solamente dentro del templo, sino dentro del Arca de la Alianza? Cuando Moisés está a punto de morir al final de este libro, que lo vas a ver, por cierto, mi recomendación es que leas estos 34 hermosos capítulos, pues 34 veces en las próximas semanas. Cuando está a punto de morir, lo que le pide a los judíos es que en la fiesta solemne que celebran cada 7 años, solicita a los levitas en particular, saquen el libro de la ley que él está escribiendo, que es el Pentateuco, y la lean cada 7 años a todo el pueblo, para que la gente sepa lo que allí pasó. Yo no sé si esto se llegó a hacer realmente. Pero bueno, vamos al pasaje, Pablo, y no me pierdas más con estas cosas. Por tanto, Deuteronomio es un pacto, o un recordatorio de este pacto que hubo entre Dios y su pueblo. El asunto de los pactos no es un asunto menor ni raro, incluso en la Biblia. Es tan frecuente que los pactos en la Biblia que hay toda una visión de la teología, de la salvación y de la historia de la humanidad llamada así, teología del pacto, porque entiende que la relación entre Dios y los hombres se establece recurrentemente a través de pactos a lo largo de la historia. Por cierto, lo que tenemos entre Jesucristo, Dios, y nosotros no deja de ser un pacto también, en otros términos distintos. Pero como ese no es el tema, vamos al pasaje una vez, que es a lo que hemos venido. Deuteronomio 5, 22 a 23. Este pasaje nos viene a hablar de... Bueno, esta es la estructura del libro de Deuteronomio, esto lo sabemos desde esta diapositiva. Esta es la nueva, la otra la sabemos desde la primera sesión. Está con tantos colores, bueno, al final más o menos parece que se puede leer. Yo he venido a decirte
que la lealtad, mira con qué palabras tan lentas y solemnes te lo digo, la lealtad es la base de la relación con Dios. Y es de lo que se está hablando aquí. Aquí lo que sucede es que Israel está a punto de iniciar la conquista en el año 1400 antes de Cristo, están muy cerca están a semanas, tal vez pocos meses de iniciarla. Moisés sabe que está al final de sus días, se detiene el pueblo y se ponen a recordar y a leer lo que pasó hacía casi 40 años. Esto que vamos a leer ahora no estaba sucediendo en el momento que se narra. Es un recordatorio de lo que había pasado 40 años atrás. Y lo que viene a decir es lo que pasó 40 años atrás, que es el pacto que hay entre Dios y nosotros, tenéis que tenerlo presente ahora vosotros y los que vendrán después. Vosotros, porque sois todos nuevos, ya lo sabéis. De los que salieron de Egipto habían muerto todos, menos 3. ¿Te acuerdas, verdad? El propio Moisés, Josué y Caleb. Y Moisés moriría poco después de esto. No llegaría a entrar en la tierra ni a organizar la conquista, como tú ya lo sabes. Por tanto, es un momento importante para que todas esas personas que no fueron testigos de la salida de Egipto, que tal vez eran pequeños niños cuando sucedía lo de Sinaí, se paren, se detengan y aprendan que la lealtad es la base de la relación con Dios. Deuteronomio 5, del 22 al 23. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Insisto, esto no sucede en el momento que se escribe. Aquí Moisés está recordando lo que había pasado 40 años antes, en el Sinaí. En medio del fuego de gran nube y de oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿A qué palabras se está refiriendo aquí, Pablo, que no nos lo has explicado? ¿Por qué no nos lo dices, hombre? Si alguien no sabe de qué palabras está aquí hablando Moisés, que se ponga la grabación de la predicación del domingo pasado. La ley, que se la acaba de repetir entera. Bueno, entera no, solo 10 mandamientos. Perdón, la ley de Dios no son 10 mandamientos. Son varios cientos de ellos. Los 10 mandamientos son el resumen de esa ley, lo más solemne y principal, que estaba registrado en aquellas tablas de piedra. Hijos del siglo XXI, como la Constitución. La Constitución, aunque es un librito, todo el mundo sabe, hasta yo, que no sé mucho de leyes, que esas no son las leyes de mi país, porque las leyes de mi país no caben en un librito así, son varios tomos, y además salen nuevas a menudo, ¿no? Este gobierno actual, ya sabéis que, madre mía, hace leyes por todo, ¿no? Y además bastante irrelevantes. Bien, entonces, la Constitución es desarrollada a través de las leyes orgánicas. Lo mismo pasa con la ley. La ley no eran 10 mandamientos, eran muchos más, varios cientos de ellos, lo que pasa que fueron desarrollados y regulaban aspectos espirituales, pues, no sé. Si había que hacer de Dios, por ejemplo, dice la ley, no se podía hacer imágenes. Eso estaba escrito. Solamente había que hacer altares, es decir, pequeños o grandes amontonamientos de piedras que te recordasen a Dios y allí ofrecías tus sacrificios y adorabas. Pero esas piedras tienen que ser piedras naturales. No las podías tallar ni nada, las cogías de donde fuera, las amontonabas y listo. Así, eso lo pone la ley. La ley ponía que si tenías, yo qué sé, pues, cosas sociales, si tenías un toro y tu toro corneaba a alguien, pues decía lo que te había que pasar. Y dependía de si era la primera vez que le pegaban una cornada a alguien o lo había hecho más veces, si tú sabías que ese toro era así o no. La ley decía cosas sanitarias, que si te llevas al campo a hacer lo que tú ya sabes, tenías que llevar un palito contigo y hacer un agujero, hacerlo en el agujerito y taparlo con el palito, y luego dejar el palito para que todo el mundo supiera lo que ahí pasó. Es decir, era una ley como muy sofisticada y muy completa. Pero bueno, prosigamos. Dice,
Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y vinisteis al monte que ardía de fuego, vinisteis a mí y vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios, qué bonito, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyésemos otra vez la voz de Dios. Otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas estas cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos las dirás, todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. ¿Te das cuenta que hablan pasado? Otra vez, porque esto había pasado 40 años antes. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que os ha de poseer. Es un pasaje muy triste para mí y muy doloroso, porque leído con 40 años de perspectiva, si retornas a Éxodo cuando esto de verdad sucedía, ¿te acuerdas? Yo sé que te acuerdas. Después de haber hablado Moisés con Dios durante muchos días, y bajaba literalmente con las tablas de la ley que el propio Dios le había dado, que es verdad. Me parece que eso se ve en los 10 mandamientos, es cierto. Baja con las tablas de la ley, él, lo que se encuentra es que este pueblo que ha dicho estas cosas, le dice algo como, es que tardabas tanto en volver que pensábamos que te habían muerto y hemos hecho aquí un Dios para que nos ayude y nos permita seguir adelante. Y el Dios que se habían hecho pues era un becerro de los que habían adorado en Egipto, ¿te acuerdas? Un toro, Apis. Él cogió un enfado tan grande Moisés que rompió las tablas. Y las tablas que había en el Arca de la Alianza ya no eran esas, eran unas que hicieron hombres, réplica, vamos a decir. ¿Qué cosas? Se pasaron 40 años en los que el Señor estuvo a punto de exterminarlos varias veces. ¿Te acuerdas? Yo sé que te acuerdas, porque fueron infieles, porque se pasaban el día protestando. El Señor los castigó con las serpientes aquellas que mordían a todo el mundo y se envenenaban, con lugares con las aguas amargas, aquellas historias que están en Éxodo y Números. Y ahora, en el capítulo 5 de Deuteronomio, cuando todo eso ya ha sucedido, pero que muchas de las personas que están allí lo han vivido, Dios les vuelve a tender la mano. Esto es importante. Primera cosa que Dios se revela. Dios se reveló a su pueblo. Dios se revela a nosotros. Dios se revela a los humanos. Segunda cosa, que Dios tiende la mano. Tercera cosa es que Dios, y lo vamos a ver, promete bendición al pueblo fiel. 3 puntos que están aquí y ya está. Si no quieres seguir escuchando, al menos pues grábate esto en la cabeza, no le hagas fotos, que estoy harto de que hagáis fotos con los no vosotros, los estudiantes. Son tan perezosos hoy día que ya ni escriben, fotografían cosas. Grábalo, que te pasa por la mente y en un papel, y no depende de las pilas para nunca. Porque Dios
se revela a su pueblo porque la revelación de Dios siempre existe, antes como antes y ahora como ahora. ¿Sabes lo que dice Romanos 1, versículo 19 a 20? Búscalo, por si me equivoco al citarlo. Dice, porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. No me voy a parar ahora, pero si lo miras con calma en tu casa, está hablando de la gente de la calle, de tu vecino está hablando, y de mí antes de ser cristiano. Cualquier humano tiene la noción de la sobrenaturalidad y la noción de la trascendencia. Por eso todos los humanos, en cualquier cultura, en cualquier lugar, tenemos una forma de religión y un sentido de la trascendencia de la vida. Porque es verdad que mirando la naturaleza, viendo cómo un niño se forma dentro de su madre o cómo funciona una sociedad de las hormigas, no puedes comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios ni que la Biblia es su revelación. Pero sí tienes, porque es evidente, que concluir que existe la sobrenaturalidad, que es de lo que aquí estaba hablando. Antes como antes y ahora como ahora, Dios se ha revelado. Tú y yo vivimos en un momento absolutamente privilegiado en la historia de la humanidad, porque tú tienes el conocimiento, vamos a decir, intuitivo de Dios, como cualquier humano, porque Dios se ha revelado en la naturaleza. Tú tienes el conocimiento espiritual. Tú, hijo de Dios, como yo, cristiano, tienes el conocimiento espiritual de Dios, que es una forma de conocimiento válido. Conoces de Dios a través de la experiencia que estás teniendo con Él y a través de lo que Él, el Espíritu Santo más en particular, te revela y tú vas conociendo a través de tu, otra vez, experiencia. Es un conocimiento válido, aunque peligroso, porque mucha gente, tú lo ves, se confunde el Espíritu Santo con sus paranoias de la cabeza y creen cosas raras, pero si sabes distinguirlo es tan válido como el que más. Tú además tienes, y aquí está la gran diferencia, un conocimiento intelectual, vamos a decirlo, de la palabra de Dios y del propio Dios, porque puedes recurrir a la Biblia y de manera intelectual, ya no subjetiva como el conocimiento espiritual, pero sí objetiva, con recursos puramente mentales y racionales, conocer parte del Dios de la Biblia, entenderle mejor. Estamos en un momento absolutamente privilegiado y ya el remate es que somos las únicas personas en la historia de la humanidad después de la muerte de Cristo que tienen al propio Dios dentro de ellos, el Espíritu Santo. Eso no había pasado nunca antes, ni siquiera Moisés. Yo tengo a Dios dentro de mí. Qué lástima. ¿Y para qué me sirve la mitad de las veces? ¿La mitad? Ojalá. ¿Para qué me sirve? Casi nunca. No porque Dios nos sirva, sino porque yo soy su hijo más asilvestrado, me parece, muchos días. Pero Dios se revela y tenemos una cantidad exorbitante de revelación y eso es maravilloso, fantástico y me encanta y debes saberlo y gozarte con eso. Pero... Esta pausa es intencionada para captar tu atención. Pero, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Ten cuidado, ¿eh? Cuanto más sabes de Dios, más culpabilidad tendrás cuando comparezcas ante Dios. No es lo mismo para un occidental que para alguien que ha crecido en algún lugar donde no ha tenido Biblia ni contacto con el cristianismo. No es lo mismo hoy que hace 5.000 años, ni hoy hace lo mismo que hace 2.500 años. No sé muy bien dónde está la diferencia, pero eso lo dice la Biblia, ¿eh? ¿Y qué te vengo a decir? Pues que tengas cuidado cómo te comportas, no sea que te deslices
Porque si la palabra que Dios dijo por sus ángeles fue firme y se mantuvo y se cumplió, ¿qué va a ser de ti si menosprecias la palabra y la revelación que el propio Dios ha dado a través de su Hijo en los últimos tiempos, de los cuales tú estás disfrutando? Esto, en otras palabras, está en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4, que no me lo invento, es lo que llaman una paráfrasis. Así que tengamos cuidado todos del glorioso y favorable momento histórico que vivimos, que es cierto que Dios se ha revelado y le damos las gracias, pero tenemos que ser todavía más responsables con esta revelación tan exorbitante que hemos llegado a tener. Y por eso te invito a que disfrutes del libro de Deuteronomio, de estos sermones y de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque conocer cómo Dios se comportaba en el pasado, ¿te das cuenta? Nos habla de su carácter y nos ayuda a entender lo que va a esperar de nosotros. Del mismo modo que la historia de mi amiga, más exactamente la historia del novio de mi amiga, cuando empezaban su relación, ayudó a entender cómo terminó la propia relación con mi amiga, porque las personas somos como somos. Conocer lo que a Dios le gusta en el pasado, lo que le gustó, lo que valoraba de su pueblo, pues es lo que valora y le gusta, porque las cosas cambian, pero Dios en su carácter cambia. No, claro que no. Antes como antes y ahora como ahora. Yo no soy el judío, desde luego, pero soy el pueblo de Dios y tengo al mismo Dios por Padre. No es perder el tiempo estudiar el pasado. Además, cada vez que Dios se revela, hay una responsabilidad humana. A veces los profesores dicen a los estudiantes cosas. Haz esto, haz lo otro. Y los estudiantes hacen como los hijos, una de tres. Lo que les dices, lo contrario o nada. Pero es que esa nada, que algunos también ingenuos dicen, bueno, es que no ha hecho nada. No, esa es una respuesta en sí misma, es la indiferencia. Cada vez que Dios se revela a ti y a mí, cada vez que nosotros disfrutamos o tenemos acceso a esta ingente revelación divina, eso demanda una respuesta por parte nuestra y nosotros la producimos cada vez. Hablando claro, pasando de Dios, en palabras de la calle, amándole y siguiéndole más, o simplemente yendo en contra de Él. No basta con ir en contra de Dios para no estar con Él. Basta con no hacerle caso. Además, sucede aquí un fenómeno muy triste, muy bonito en sí mismo, pero muy triste. Fíjate que la respuesta que tiene el pueblo, en este caso es una respuesta admirable. Cada vez que el pueblo menciona a Dios, y lo hace 1, 2, 3, 4, 5 veces, 4 de esas 5 veces dice Jehová, nuestro Dios. Dices, qué hermoso, qué claras tienen las cosas este pueblo. Jehová, nuestro Dios. Incluso Dios se complace, versículo 29, y dice que está bien y satisfecho de todo lo que el pueblo ha dicho. Pero tú ya sabes, y yo también, a la luz de la historia, lo que pasó 40 años después de estos hechos, hasta el momento de Deuteronomio 5, que esto fue una respuesta sincera, sin convicción. Porque solo unas semanas, o tal vez días después, la liaron con el ídolo del becerro de oro. Y luego Dios se enfadó tanto que lo de los 40 años, por cierto, todo el mundo sabe que es un viaje que se hacía desde muchos antes, 12, 15 días, porque ya había caravanas de Mesopotamia que iban y volvían de Egipto. Pero se pasaron 40 años porque Dios quiso matarlos a todos por desobedientes. Eso lo habéis leído. La respuesta, vuelvo al asunto, era una respuesta sincera, pero sin convicción. Y me paro y pienso y miro y alrededor mío, me gusta mirar la gente, me gusta escuchar los anuncios de televisión
Y me doy cuenta que lo que es prima y lo que se valora en todos nosotros es la sinceridad, que está muy bien, pero por encima de ella, y esto es solo una opinión personal, está la convicción que se valora muy poco. Se valora mucho el emocionalismo, que las cosas salgan del corazón. Ya me lo habéis oído decir alguna vez desde este mismo púlpito. Se valora mucho el emocionalismo, que las cosas sean de corazón, que está bien. Pero ¿dónde queda la convicción? Porque yo a una misma persona en un momento le puedo dar un beso y en el otro le puedo dar una bofetada. Y si no lo hago, solamente es porque me contengo, porque ganas tengo. Y lo digo aquí delante tuyo. ¿En qué quedamos, predicador? No, es que así son las emociones. Y las cosas, las decisiones, no se deben tomar por sensaciones ni por sentimientos, sino por convicciones. Y una gente en este mundo veo que se mueve por emociones sin convicciones y la otra se mueve por intereses más que por convicciones. Pero nadie se mueve, nadie. No es la norma, tristemente, que las cosas se hagan por convicción. Tú usas tu convicción todas las mañanas cuando te levantas al golpe del despertador y sales de tu cama antes de que amanezca, porque crees en lo que vas a hacer. Y te vas a trabajar. Y la convicción de que necesitas ese dinero, de que eso es importante para mantener a tu familia, hace que te levantes y vayas a aguantar tu trabajo, que al final todos los trabajos cansan y hartan, porque crees en lo que haces. Y ¿y para qué volver a hablar más de este asunto? Quizás debiera, porque no todo el mundo me recuerda, no todo el mundo escuchó en el pasado cuando lo mencionaba. Sí, es cierto, estoy cansado de la sinceridad, estoy cansado de lo emocional, estoy cansado de lo que sale del corazón, estoy cansado de lo profundo. ¿Tú sabes lo que hay en tu corazón? Pues mentiras, igual que en el mío. Tu corazón es mentiroso, así te lo digo. Y no te hagas el ofendido ni la ofendida porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso te lo digo en la cara. O sea, tu corazón está lleno de mentira, como el mío. Entonces, las cosas que decimos de corazón solo tienen la garantía de que son auténticas de lo que hay en nuestro corazón, tal vez en ese momento. Pero por favor, recurramos a las convicciones, que son las que han movido el mundo. Muy cerca de aquí una especie, no sé si de catedral o de iglesia, esta que está, es en el Belilla o en Mejorada. Además salió por la tele. Nosotros la vimos una vez, ¿te acuerdas? Hay un señor que no era arquitecto, que me parece que no era ni albañil, era agricultor en Mejorada, ¿verdad? Se pasó, corregidme, 40 años de su vida construyendo una magnífica y enorme iglesia solamente porque creía en lo que hacía. Eso es convicción. No era arquitecto, no era rico, de hecho falleció no hace muchos años y ni siquiera la terminó. Eso es convicción. Es de eso lo que te hablo. Pero fíjate que a pesar de esta falta de convicción que había en el pueblo de Israel en este momento, que no se menciona en el pasaje, pero que todos la sabemos, que así fue, Dios le tiende la mano. Y es lo que encontramos en el pasaje inmediatamente posterior que constituye la tercera sección de este sermón. Y es que Dios tiende la mano prometiendo bendición a su pueblo fiel. Y esto es lo que nos tendría que hacer reflexionar a todos. Esto está en particular los versículos 28 a 29. 28 al 33. Bueno, es que se quedó cortado. Es el 28 al 30. Fijaos que Dios lo que primero hace es que escucha, esto me encanta,
Dios escucha siempre a las personas. Cualquier persona que se acerca a Dios con sinceridad y le clama, Dios le escucha. Y luego ya veremos lo que pasa, pero Dios siempre escucha. Luego Dios les otorgó esta ley al pueblo, que no fue fácil. Cuidado, yo no digo, lo más fácil fue promulgarla o escribirla, pero pensaba estos días atrás cómo debió sentirse Dios redactando una norma legal que iba a ser la base de la relación entre él y su pueblo, sabiendo que la iban a incumplir. ¿Cómo se sintió Dios aquí en Deuteronomio, que llevaban ya 40 años con la norma? Y el pueblo no es que fuese mucho mejor que al principio de todo. Y así todo, Dios les tiende la mano. ¿Cómo se sentiría Dios cuando veía al pueblo cuando hablaban de él le decía Jehová nuestro Dios con tanta convicción, con tanta emoción y con tanta sensación, sabiendo que eran carentes de convicción y de determinación para luego, cuando llegase el momento de la verdad, hacer cumplir aquel acuerdo que había entre él y el pueblo? Pero Dios fue fiel a su pueblo. Del mismo modo que Dios es fiel contigo y conmigo. ¿Cómo te piensas que se sintió Dios cuando, bueno, dejadme que lo diga como lo siento, cuando te escogió a ti y a mí para convertirnos en hijos suyos, sabiendo y viendo todos mis fracasos, mis miserias cotidianas y miserables, y así todo me convirtió en su hijo? Porque Dios es un Dios grande. ¿Cómo se siente Dios cuando yo, avergonzado, le pido perdón por aquello que le voy a pedir perdón dentro de unos días o de unas semanas otra vez porque lo voy a hacer? Porque yo no lo sé, pero Él sí. Y sabe que eso que le estoy, otra vez le pido perdonar, volveré a caer y volveré a pedir perdón. ¿Cómo se siente Dios? Lo mismo que Dios con sinceridad tendió la mano en el pasado a su pueblo, nos tiende la mano en el presente a nosotros. Por eso es bonito leer este pasaje. Lo mismo que Dios fue generoso al restablecer y reafirmarse en su pueblo con el pacto que había establecido 40 años antes con ellos, Dios se mantiene fiel, si me permitís, al pacto salvífico que hay entre tú y Él, a pesar de tus fracasos y de tus miserias. Tú no estás bajo la ley, pero sí hay ciertas cosas, ciertas características de tu relación con Dios. Por ejemplo, la más evidente, abstenernos de pecar o pecar lo mínimo posible, pero lo hacemos inevitablemente. Pero no pasa nada, yo no vengo a poner triste a nadie, al contrario, vengo a poneros contentos a todos, porque fíjate Dios lo generoso que es con su pueblo, lo generoso que es contigo y conmigo a pesar de las miserias que cometo. Y me siento, desde luego, avergonzado, que es bueno que así sea cuando fracaso delante de Dios, pero me tengo que sentir también esperanzado y agradecido porque Dios es honesto y generoso conmigo. Y del mismo modo que Dios esperaba la lealtad de su pueblo en términos de fidelidad y de, si lo prefieres de una manera más legalista, de obediencia, pues espera la lealtad y la obediencia tuya y mía. En base a amor, desde luego, y porque nos ha cambiado la vida. Nadie niega eso. Pero Dios espera la lealtad de su pueblo, porque antes como ahora y ahora como antes, la lealtad es la base de la relación con Dios. Y ahora leería Santiago, que tiene unos cuantos versículos sobre este asunto. No lo vamos a hacer porque quiero terminar ya, pero te los hago recordar porque, en fin, te ponen los vellos de punta.
Concluimos y concluyamos. Te lo he dicho antes, no son ideas nuevas, pero sí, por favor, para grabarlas en tu mente. A mayor revelación que dijimos, mayor responsabilidad humana. Pues ten cuidado, igual que en las familias. ¿Quién tiene más responsabilidad, el padre o los niños? Sin duda el padre. Yo me creía que cuando fuese padre gobernaría mi pequeño reino y todo el mundo me serviría. De buena gana me cambiaría por cualquiera de mis hijas ahora mismo y les cedería mi puesto, te lo prometo. Porque cualquier decisión que yo tomo, junto con mi esposa, le cuesta algo a la familia. Y tienes que estar continuamente decidiendo el bien mejor y el mal menor, igual que tú. A mayor responsabilidad, a mayor autoridad, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Ten confianza, otra idea importante de las 5 que te he traído esta mañana. Siempre puedes acudir a Dios y comunicarte con Él porque Él te va a escuchar. Esto no lo olvides nunca. Dios siempre te tiende la mano. Aún Jesucristo en momentos antes de morir escuchaba a sus compañeros de ejecución. ¿Te acuerdas? Aquellos 2 ladrones. Pero sé sincero, tercera cosa, sé sincero con Dios. No te aproveches o no intentes aprovecharte con Dios, porque lo único que vas a hacer es engañarte a ti mismo y liarlo. Sé sincero, sin duda, pero también sé, ¿cuál era esa otra palabra importante? Parecida a consecuente, que me he dicho. Exacto, con convicción. Esto quiero, te lo digo, pero por esto voy a luchar. No como los adolescentes de hoy día, estoy cansado de ellos también. Esto quiero y lo quiero ahora o no lo quiero. Eso no funciona así. Casi todo se logra poco a poco y después de mucho esfuerzo en la vida. Por favor, ten convicción cuando hables con Dios. Más vale que no hables con Dios. Bueno, no le propongas nada a Dios, a que le propongas y hagas el ridículo delante de ti mismo, viendo cómo luego pasan los tiempos y no has cumplido lo que dijiste. Atención, me corrijo a mí mismo. No sea que le prometas a Dios algo y luego no intentes cumplirlo. Ahora sí lo digo bien. Porque el verdadero fracaso del cristiano no está en no lograr lo que se propone o lo que le promete a Dios. Eso es humano. El verdadero fracaso del cristiano está en no intentar lograr aquello que le prometió a Dios. Porque si no intentas lograr aquello que le prometiste a Dios, estás pasando de todo, en palabras de la calle. Pero si intentas lograr aquello que le prometiste a Dios y lo conseguiste, olé, enhorabuena. Pero si intentas lograr aquello que le prometiste a Dios y no lo has conseguido, no pasa nada, porque Dios mismo te va a ayudar. Y antes como ahora, la lealtad es la base de nuestra relación con Dios. Así que recuérdatelo mañana cuando te levantes, procura ser fiel a Dios, a ti y a tus principios y gobierna tu vida con convicción.